Voy a empezar por otro lado. Dale. La economía de las emociones. Sí. ¿Qué es lo primero que te acordás de tu papá? Hoy en particular me estaba acordando que su estado de WhatsApp decía vivir solo cuesta vida. Mira. Mira. Así que no es el primer recuerdo que tiene mi papá, pero bueno, en el día de hoy me surgió bastante esa frase. ¿Y te acordás qué frase, digamos, el lujo es vulgaridad, dijo y me conquistó? ¿Cuál es la frase de tu viejo que la dijo y te conquistó en la economía, en seguirle el rumbo a él? Que nunca deje de formarme, me dijo. Y pues yo le decía, che, ya quiero dejar de estudiar para empezar a trabajar, y me dijo, es un error lo que estás pensando y cómo lo estás ¿Qué edad pensando. tenías vos? Yo tenía 21 años más. No, tenía 20 años, pero que fue antes de su fallecimiento. Y Tu viejo me se dijo, accidenta, recordá. 31 de enero del año 2015. Y antes de eso, yo me acuerdo que ya estaba muy manija de salir a laburar y de estar todo el día trabajando. Y él me dijo, estás pensándolo mal, yo sigo leyendo, yo sigo estudiando, y a vos te va a pasar lo mismo. Y bueno, un poco la pegó porque seguí estudiando bastante. ¿Y qué aprendiste de él? Un montón de cosas. En cómo comunicar. ¿Qué aprendiste de él? No, me quedo corto. Él era muy, muy bueno. Pero sí creo que a ser empático un poco y a tratar de bajar conceptos más al llano. Él me decía, el que no puede bajar conceptos al llano es porque no está entendiendo realmente lo que está diciendo. Entonces es como que detrás de eso, bajar al llano, tiene que realmente haber mucha teoría y estar bien cocinado un tema. No es que es porque no sabes, sino a la inversa. Arrancaste tranquilo en la entrevista. Bueno, pero a mí me gusta. Y tu viejo se accidentó en la ruta, ¿no? En la ruta, sí, exactamente. En la localidad de San Nicolás, más o menos. Sí, él iba y venía y laburaba como loco. Sí, él laburaba como loco. No estaba manejando él, claro. De hecho, ese fue el tema. Ese fue el tema. Porque nosotros le decíamos a él, pues lo veíamos que llegaba a cualquier hora manejando cualquier cosa, destinos a cualquier lado, y le dijimos, basta, ponemos un chofer y... ¿Querés hacer plata, papá, con las charlas? Andá a laburar, volvé, pero siempre con chofer. Y con el chofer y el chofer se quedó dormido y... Claro. Las cosas de la vida, tremendas. Sí, tremendo. Sí, terrible. ¿Está superado, parcialmente superado? Yo creo que no. Cada vez que me pasa algo malo, pienso en mi viejo. Y algo bueno también, uno dice, quiero compartir lo bueno. Así que no, creo que no. Es Santi Bulat. Bueno, pasaron ya 11 años. Y sí, tremendo, sí. Sí, pasaron y te vio en tu desarrollo profesional. Bueno, a vos te va muy bien. Poco. Y si yo tenía 20 años. Claro. 20 años y ahí me acuerdo que él hacía un programa de radio los sábados. Un programa de radio, pero después de tele. Y el de tele yo trabajaba compraba y vendía acciones, o sea, yo estaba ahí en medio de un rata de laboratorio cuando empecé. Y me dijeron del canal de América, me dicen, che, los sábados ya estaban configurados para que tu viejo los agarre y ya está medio todo vendido hacia todo el año. Y esto pensaba que fue en enero, o sea, ya la programación medio que estaba armada. Y me dijeron, che, ¿lo querés agarrar vos? Y a los 20 años agarré ahí los sábados y me puse ahí enfrente de la cámara a hacer monerías, básicamente hacía entrevistas. ¿Con Sucho era ahí? Con Claudio Sucho, que nos dio una mano. Los martes tiene su programa. No sé cómo hace, tiene que ser un holograma, porque no sé cómo le da el tiempo, pero sí. Y siempre viene de buen humor, aparte, porque siempre lo ves con una sonrisa y una buena onda, es tremendo. Yo le digo que descanse un poco. Sí, acá estoy viendo, tu viejo era el 12 de septiembre del 64. Correcto, exactamente. Quiere decir que tendría ahora 60 y 62 Correcto. Años. Claro, cumpliría ahora 62. Las cosas de la vida. Y lo ves en videos, a veces o te cuesta. ¿Ves hay mucho material de Tomás Bulat. Sí, la verdad que sí. Ahora se lo van llevando para distintos bandos, ¿viste? Dependiendo de cuándo convenga, le van levantando el video que quieren. Pero sí, ahora puedo. En su momento no podía. Había algo como que imágenes podía ver, pero la voz te mata. Era tremendo. Y ahora ya, obviamente, ya puedo. De hecho, me sirve para entender, porque es muy loco, pero yo viajo mucho por el país y cada vez que voy a algún lado, a mi viejo se lo acuerdan y te dicen algo. O sea, es muy, muy impresionante. Muy impresionante. Estamos con Santi Bulat. Bueno, tenemos que pasar de la poesía a la prosa. Qué aburrido. Qué aburrido. Un día como hoy. ¿Vas a escuchar Los Redondos? Sí, me gustan Los Redondos. ¿Qué escuchás?
No, bueno, de todo. Probablemente sepa más los hits, pero me gusta. Nunca lo fui a ver, siempre me quedó pendiente. No, te decía que le podemos preguntar antes de pasar a la prosa o a lo específicamente, si me imaginas con la prosa, la parte de economía específicamente, la experiencia de, por lo menos 2 o 3 puntos de la experiencia de irte a estudiar y estuviste viviendo en Inglaterra. Estuve viviendo en Inglaterra, en la ciudad de Brighton. Y no hace tanto. Donde no, fui en 2020, volví en 2023, en octubre de 2023. Eso. Y ya ahora pasó un tiempito, ¿viste? Sí, está bien, pasaron 3 años. Pero fue una experiencia tremenda. Me encantó. Fui a la ciudad de Brighton, que era muy, muy fría, mucho viento, mucha lluvia. Tenía mi equipo de fútbol 11, pero... No, y ahí estudié. ¿Qué fuiste a estudiar? Fui a estudiar una maestría en desarrollo económico. Ahí en la Universidad de Sussex, que es bastante buena en desarrollo. Y estudiaba con gente mucho más chica de muchos países. Y quedé con varios amigos latinoamericanos, alguno español, que hace poco vino a visitarme. Muy buena, la verdad que muy buena experiencia. Académicamente creo que la UBA por lo menos me dejó bien parado en ese sentido. Creo que tranquilamente puedes ir a estudiar afuera sin tener que hacer mucha cosa antes si fuiste estudiante universitario en Argentina. Y también venís con unos temas de economía mucho más cocinados que el resto. El resto, como que veían que yo de macro entendía bastante más por ahí de que Mirá qué bueno resto, eso, sí, claro. Y yo por la experiencia. Me acuerdo que fui una vez y hice como un ejercicio y le dije, che, estábamos ahí, éramos como 10 charlando, y le dije, me dice cada uno de sus... Había una turca, había un español, había un mexicano, uno de Nicaragua. ¿Me dicen las reservas que hay en sus bancos centrales en este momento? Nadie salvo la turca. Pero y yo te dije, el que tiene quilombo económico en su país y que no puede, y están con el agua todo el tiempo tragando agua, sos vos, flaco, en tu país. Literal, salvo la turca. Claro, Y la turca tiene un quilombo también. Claro, de mira qué novela. cosa Claro, pues yo interesante. te digo, vamos a hablar con Santiago Bulat del riesgo país. ¿Y vos crees que en todos los países es una línea en el issue, monitor? claro. De hecho, es bastante interesante porque yo lo entendí ahí. Los economistas estudian más temas de el impacto de la educación en el terciario sobre el empleo o sobre los niveles de ganancias salariales de no sé. Es como que el estudio de la economía en general es como más aprender a relacionar variables y correlaciones y hacer econometría de variables. Aburridísimo, no tienen crisis. No hablan de crisis. No tienen crisis. Así no. Sin crisis no. La primera pregunta técnica es de Sofía Diamante. Sofía. Bueno, vamos a preguntarle por el tipo de cambio. ¿Está atrasado o no el tipo de cambio? Así para que quede en un clip, ¿no? Ya que Diego arranca fuerte, vamos Te fuerte está con la mirando economía. Milei. Te está mirando Milei, que ama que le digas que está barato el dólar. Subió 4% en el último mes el tipo de cambio, cosa que no venía pasando. Venía Se bastante despertó. rezagado de la inflación y se despertó. En las últimas semanas se empezó a ver mucha empuje de las importaciones, que las importaciones venían muy para abajo y ahora empezaron a repuntar un poquito, lo cual es síntoma también de que la actividad puede estar viniendo un poco mejor. Yo creo que lo que está pasando con el tipo de cambio, escapándole a la definición, por supuesto, como hace un buen economista que siempre responde depende, es que hoy tenés mucha entrada de flujos porque te está entrando plata de muy buena por la cosecha y muy buena por el tema energético. Te está entrando mucha plata de empresas que están saliendo a colocar plata en el exterior, con lo cual eso es mucha oferta de dólares en el corto plazo. Y hay demanda de dólares de personas, porque eso siguió firme, en mayo un poquito menos, pero en abril estaba muy firme. Y tenés importaciones muy caídas. Eso hace que haya poca demanda. Entonces, si hoy me preguntás, hoy por hoy, ¿esto se puede mantener un tiempo más? Creo que sí. No creo que terminemos fin de año con un tipo de cambio de 1.400, veo más 1.700, algo así. Bastante va arriba. Sí. O en 1.450 o decís en 1.700. Pensá que tenemos una inflación de 30. Si se quedara en 1.400 estarías teniendo un tipo de cambio real. Pero no es mucho más bajo. 1.400, muchachis. Hoy es 1.460. 1.400, sí, claro, por eso la suba del 4% esta última semana, para mí tiene sentido que ocurra y no debería ser una complicación hacia adelante. Bueno, me obligás a que te haga la pregunta que te hacen en el asado. ¿Qué hago? ¿Compro? Si tengo un manguete, ¿Te vas a quedar solo en dólares? No, no compres solo en dólares. No tiene mucho sentido. ¿qué tengo que hacer? Comprar algún activo dolarizado si te gusta. ¿Cuál es un activo dolarizado? Una obligación negociable de alguna empresa energética que te puede recomendar Sofi. Pero, a ver, vamos a decir la realidad. A mí me parece que del mismo modo que un médico hace una receta para que lea un farmacéutico o otro médico y es como un lenguaje encriptado, del mismo modo que vos me decís que yo vaya a comprar una obligación negociable. ¿Y dónde, en qué kiosco ¿Un eso fondo compro? común de inversión? Sí. ¿No? ¿Tampoco? Decime dónde entra Voy el home a banking. mi banco. Sí.
pongo abrir cuenta comitente. Sí. ¿Cuál es su nivel de riesgo? ¿Arriesgado? Medio. ¿Moderado? Moderado, ¿vas vos? sí. Moderado. Ahí te dice, perfecto, aprobaste, ya está. Sí. ¿En qué querés invertir? ¿En acciones, en bonos, en obligaciones negociables, en un fondo común de inversión? Fondo común de inversión, track. ¿En pesos o en dólares? En dólares. Es decir, corporativo es obligaciones negociables, por ejemplo. Track, y ahí podés mandar. Y tener un fondo de inversión en dólares, fácil. ¿Pero a cuál fondo? Bueno, no me puedes decir Bueno, ahora, no hay que decir ahora. No, si auspicia alguno, teníamos alguno de ahí. Pero, ¿y eso rinde más que el dólar? Bueno, porque el otro es quedarte con dólar directamente. Esto es Claro. dólar más un poquito. Tampoco es una cosa de locos, pero Pero es las un poquito tasas que más. te dan en una cuentita en dólares son nada. El plazo no te fijo da en nada. dólares te da prácticamente nada. Las obligaciones negociables te dan un poquito más y ya estás cubierto por si hay alguna. Pero vamos a decir que un variación. bono del Tesoro americano queda al 4%. Es decir, el 4,6, 4,7. ¿Esto cuánto da esta obligación negociable en dólares? 6, 7. Ah, da, bueno, casi 70-80% más que el bono americano. Riesgo Argentina, ¿no? ¿Y tiene riesgo eso? Miraglia hace la pregunta correcta, nuestro productor. ¿Qué riesgo tiene? Riesgo tiene todo, si no estaríamos igual que el bono del Tesoro americano. Bueno, pero decime cómo es sin el riesgo. ¿Cómo es? El riesgo es porque le pongan un cepo nuevo a la economía, más fuerte, que en ese caso la empresa que promete repagarte dólares no puede acceder a esos dólares. Eso es un riesgo. Riesgo 2, que la compañía tenga un mal management. ¿A quién le pasó eso hace poquito? Al agro, por ejemplo. Que varias obligaciones negociables y empresas que había ahí no pudieron repagar su deuda por una mala gestión propia. ¿Y ahí qué haces? ¿Perdés o te dan un papel y ¿qué te dan? No te dan tu dinero. ¿Qué te dan? Yo preferiría perder si soy minorista, porque meterte con abogados a litigar y todo a vos probablemente sea más complicado. Pero ¿qué los porcentaje? grandes lo van a hacer. ¿Qué porcentaje? Esto te lo preguntan en el asado. ¿Y qué porcentaje de es probable que te pase una cosa Es bastante así? improbable. Es bastante. Y menos si vas a un fondo común, porque eso tiene invertidos en un montón de activos, no en uno solo. Estamos timbiando con Santi Bulat. Y si yo no quiero ir a obligaciones negociables y tampoco quiero hacer dólar y tengo un mango, ¿y qué hago? Plazo fijo, esos fonditos que te ofrecen los bancos, superfondo, fondo no sé qué, y le ponen nombrecitos. ¿Eso rinde algo? Eso te paga más o menos 20% anual en pesos. Y yo te acabo de decir que el dólar subió 4% en un mes. Con lo cual, pareciera que la ecuación, hoy con un tipo de cambio que uno diría, che, parece que está barato. Pero estaba muerto el dólar, no estaba a 4% por mes subiendo. Exacto, por eso. Con más razón ahora hay más incentivo a dolarizarse que antes. Porque decís, che, ya se quedó quieto demasiado tiempo. Pero al contrario, vos decís, ya está, ya subió 4, ahora ya comió el dólar, ahora No. se va a quedar tranquilo. ¿Cómo comió el dólar? Si tuvimos 12% de inflación, el dólar subió Bueno, 4%. pero el gobierno no quiere planchar. ¿Lo va a planchar durante todo el año para vos? Para mí lo va a llevar Si despacito. eso pasa, Sí, el mercado está viendo que la inflación va a ser 30% este año. sí. Eso haría que para fin de año, si se mantiene en 1.450, tengas un dólar 25% más barato que como arrancaste el año. Pero si Toto Caputo está diciendo que si no comprara el gobierno, si no comprara el central, ¿no? Dice, si no compra el Sí, central, estaría en 1100. Pero eso 1200, es hoy 1100. igual. ¿Eh? Eso es hoy, no es... Bueno, si estuviera en 1.200 tampoco sabemos si todos liquidarían a 1.200. Exacto. Todo es una cuestión de... No sabemos bien. Es el discurso. Pensá que el año que viene es electoral, de hecho, y ahí va mi pregunta. El gobierno dice, o Caputo dice, que todo anda fenómeno, podemos decir, que hay récords, que es, dice, el relato versus los hechos. Ujú. ¿Qué están así? Y hay una percepción que la gente dice, bueno, yo no llego a fin de mes. ¿Qué tiene de cierto? Algunos me dicen, bueno, ni la economía está volando ni la economía entró en recesión. ¿Vos cómo lo ves? La economía en recesión no está, digo, porque uno tendría que definir, como los manuales de economía lo definen, que es 2 trimestres consecutivos de caída del producto. Eso no está pasando, pero tenés una economía que está enero bien, febrero mal, marzo bien, abril para mí va a dar mal. O sea, es una economía que está muy errática, si se quiere, y que sí tenés estos sectores que están muy muy bien en general, pero otros que no levantan. Digo, consumo masivo está todavía muy muy abajo. Patentamientos dio muy mal, que venía dando bien, dio muy mal en el último tiempo. La recaudación no está levantando, levantó en mayo pero por un tema de ganancias, pero en términos generales no está levantando. Entonces no tenés una economía que vos decís está creciendo en todos lados. Ahora vos es una recesión, y no, porque tenés sectores que te hacen que esto no sea una recesión.
pero tenés otros todavía muy complicados. Los oyentes opinan. Uno pregunta, Rubén Colatrera, muchas empresas vamos a tener que vender dólares para hacer frente al aguinaldo. Pero al mismo tiempo mucha gente va a cobrar ese dinero y quizás compre dólares para ahorrar. ¿Eso compensa? La compra de dólares, hay mucha gente que tuvo que vender, sobre todo el año pasado, mucho puchito de dólares para poder pagar, por ejemplo, la tarjeta y esas cosas. Cosa que ahora la morosidad subió bastante en el último tiempo. La compra de dólares de personas físicas siempre es mayor a la venta que hay de personas físicas, pero sí se vio un volumen importante. Lo que vayan a vender accionistas, si se quiere, para fondear sus compañías, no suele superar lo que las personas salen a comprar. Las personas en general suelen comprar mucho más de lo que venden personas para cubrir puchos. Porque uno, por ejemplo, de esta persona que no sé quién me dijiste que era, Rubén Colatrera. Rubén, le mandamos un abrazo, tiene la complicación que es cuando están apretadas de caja, las empresas tienen que decir, ¿qué hago? ¿Voy al banco y me endeudo? Si voy al banco y me endeudo, puedo entonces no vender mis dólares, pero me endeudo con el banco y salgo a pagarle a proveedores, salgo a pagar los aguinaldos, qué sé yo, y me quedo con una deuda del banco. ¿Harías eso? Pará. Opción 2, no hago eso, no me endeudo, saco de mi bolsillo, pongo. Ahora, cuando veo dónde está el tipo de cambio real, digo, ¿cuál es este dólar comparado con el de la historia? Y en la convertibilidad, a precios de hoy, el dólar es 1.370 más o menos. Entonces decís, che, voy a vender mis dólares a un precio históricamente bajo. Bueno, te da la incertidumbre, porque decís, capaz, espero 3 meses y lo vendo ¿qué mejor. harías vos a Rubén? Yo en este momento no vendería los dólares, pero hay que fijarse a qué tasa de financiamiento tiene él en particular. ¿Por qué? ¿Hasta Porque qué tasa pagar? Él tiene que pagar el aguinaldo, los aguinaldos de colaboradores. hasta 30 me endeudo y si no, no. Y cuida los dólares. 30% anual sería. Sí, anual, claro, por claro. supuesto. Pablo Sí. Manzotti. No, como macroeconomista. No, te doy un contexto. Te pregunto, la pregunta es concretamente cómo estás viendo el tema del RIGI y el Super RIGI. Y Sí. te doy el contexto ya de haber leído y escuchado a otros colegas tuyos que se habla, y si vos lo escuchaste también y si es verdad, que los mismos empresarios dudaban en su momento, decían, che, pero ¿por qué nos están dando tanto? Y ahora hasta se habla de una fantasía que con el Super RIGI, que dudan en Estados Unidos, porque dice, no puede ser que nos estén regalando como nos están regalando las cosas. Bueno, ¿cómo estás viendo eso vos? Primero, en términos generales, el RIGI a mí me parece que en un país como Argentina, y con todo, ¿no? Porque digo, si hoy mira uno el superávit fiscal, por ejemplo, yo veo todos los países de la región, Brasil tiene 8 puntos de déficit fiscal y no estamos hablando del tema, Chile un poco menos, obviamente menos, pero lo mismo. Argentina está como en un proceso de sobrereacción, en todo te diría. O sea, tengo que ir a buscar un superávit fiscal durante 6 años consecutivos para que en algún momento me crean que... Y me parece que con el RIGI pasa un poco lo mismo, fue como una sobrereacción de decir, te prometo todo esto, esto se va a quedar, ya está por ley, vengan a invertir acá, que si no, no hubieran invertido. La discusión creo que se armó ahí interesante, es más de carácter sectorial, ¿no? Que uno dice, bueno, quizás una metalúrgica en San Nicolás que se metió al RIGI, esa era una... Bueno, no quiero hablar justo de... Pero hay algunas empresas que sí optaron, sí dijeron sí porque existía el RIGI, pero había algunas, probablemente energéticas, acá Sofi sabe mucho más que yo, que capaz hacían igual. Sí, claro. Y ahí tenés un costo fiscal que, bueno, esa es por ahí lo que perdiste por haber dado de más. Y esa es la discusión. Ahora, si vos me preguntás en términos teóricos, yo te diría, el Super RIGI tiene menos pérdida fiscal que el RIGI. Ah, mira, ¿cómo es eso? Y porque el Super RIGI es todo para sectores que hoy no existen todavía. O sea, vos decís, che, hoy estoy resignando una petrolera que capaz me iba a poner algo de plata más, porque igual iba a ser la inversión y ya fiscalmente iba a existir, pero el Super RIGI es para un data set que ni existía, suponete. Claro. Entonces ese no me estaba aportando nada y no estaba resignando yo nada. Entonces, en la lógica pareciera que el Super RIGI es menos, digamos, menos complicado fiscalmente que el RIGI. Vamos a hablar del consumo y de la actividad. Dale. ¿Qué hace suponer que eso va a mejorar? El mostrador, la venta, la actividad. ¿Cuándo se acelera? Yo te diría así. Si uno ve cómo crecen las economías, vamos a ponerlo en términos de un auto que tiene 4 ruedas, uno es el gasto público sería. Todo lo que gasta el Estado para motorizar la economía. Hago obra pública,
doy el IFE, doy el ATP, lo que fuera. El otro es consumo privado, que muchas veces está ligado a porque si el Estado le da más plata a los jubilados, el consumo privado también aumenta. Después tenés las exportaciones y después la inversión. Yo creo que Argentina venía en un proceso de estar queriendo motorizar la economía y moverse con las dos ruedas adelante en los últimos años, y ahora vamos a traccionar con las de atrás, que son exportaciones e inversión. Entonces el consumo para mí siempre en este camino que va a recorrer Argentina siempre va a venir por detrás de cómo vengan las exportaciones y la inversión. Entonces va a ir lento. Esa es mi primera percepción. Te mejoro la pregunta. ¿Cuándo va a mejorar el poder adquisitivo? Hay mucha gente que siente que no llega. Sí, es correcto. Para mí, dos cosas que pueden empezar a hacer que mejore un poco. Uno, la morosidad. Me parece que en junio ya va a dejar de subir. Veníamos viendo que la morosidad no paraba de subir y ahora lo que estamos viendo es que hubo mucha refinanciación y que la gente se está quedando más en situación pagable que no pagable. ¿Qué va a pasar? ¿A qué se debe? Se debe a que hubo refinanciación por parte de los bancos, entonces llamaron mucho para refinanciar, y otra parte que quedó incobrable, se vendió eso y se sacó del sistema. Entonces eso que va a generar que mucha gente que había ingresado por primera vez al sistema crediticio ya no va a estar. Pero otra gente que va a quedar mejor calificada. Veraz. No está, pero queda en el Veraz. Queda en el Veraz, obviamente, y se va probablemente a segmentos más informales. Pero el que le daban crédito alguna vez y ahora se le estaban dando a tasas re altas, se lo van a dar a tasas más bajas. O sea, el que tiene mejor historial crediticio va a recibir ahora tasas más bajas para financiarse. En la tarjeta, en los préstamos personales y todo. Y eso te puede motorizar un poco. Pero lo que vos no me estás diciendo es que va a subir tu salario, te lo van a subir, no te van a aumentar el sueldo, no va a haber una paritaria que te compense pérdida. No, yo creo que sí tuviste una inflación en el primer cuatrimestre bastante alta por el tema combustibles, que no va a volver a subir en la misma velocidad, entonces eso ya te comió parte del poder adquisitivo. Dos, la suba de energía y demás se concentró también en la primera parte y transporte se está concentrando ahora. Yo creo que eso de cara hacia adelante no va a volver con la misma intensidad. Entonces la inflación para mí va a tender a bajar. A nosotros mayo nos dio 2,4, por ejemplo. Ahora me preguntás, ¿todos los sectores van a Venimos poder...? de 2,6. 2,6. ¿Todos los sectores van a poder dar incrementos salariales? No. No, definitivamente no. Entonces creo que esa heterogeneidad que yo hablaba antes de la economía, la vamos a ver en los salarios también. Yo tengo un bonus track, pero vos tenés, yo tengo una. Anda, yo siempre tengo, pero me interesan tus... Asume el kirchnerismo o el peronismo. Esta es la situación. Sí. No en el escenario soñado donde agarraron los gobiernos ciclos anteriores. Acá, aquí y ahora. ¿Qué puede hacer distinto? ¿Qué puede hacer para hacer justicia social o distribución? Yo creo que lo que podrían hacer va a venir más que nada por la parte tributaria, si uno quisiera hacer algo ahí. Y la otra probablemente algo de aranceles que vuelvan a la importación y qué sé yo, para que haya algo más de economía local, si se quiere, o que reactiven esos sectores más golpeados. Bájalo a tierra, decime las medidas. Estábamos con una economía más cerrada, donde el sector textil estaba mejor. Vienen medidas proteccionistas. Vienen medidas proteccionistas. Atrasan un poco las tarifas, a costa de, vamos a ver de dónde sacan la plata, y hacen algunos cambios tributarios. Por ejemplo, ¿qué suben? Sacan exenciones en el impuesto a las ganancias. Entonces dicen, che, vos que te podías descontar esto, no te lo puedes descontar más. Vuelve bienes personales. ¿Qué más pueden hacer? Estoy pensando, Pensá en subir impuestos. Sí, estoy yendo por esa vía. Sacan alguna exención. Pueden recortar algo tributario y decirle, por ejemplo, a Mercado Libre se terminó tu coso. ¿Qué es tu coso? El subsidio que tienen, esto de los 100 millones de dólares. Todo lo que se llama gasto tributario sería. Pueden recortar cosas ahí para distribuir por otro lado. Pueden ajustar el bono de los jubilados que quedó rezagado. 70.000 pesos. 70.000 pesos quedó rezagado. Hay que ver fiscalmente si toda la cuenta que estoy haciendo da o no da. Pero efectivamente son cosas que pueden aumentar el impuesto a los combustibles. Eso va a pegar en la inflación. Pero bueno, hay cosas que uno fiscalmente puede ir por un lado y no por otro. Digo, de hecho es la gran crítica. Dicen, quieren que aumentemos el costo universitario, el presupuesto universitario, vamos a tener que aumentar el IVA. Bueno, alguien del otro lado te puede decir, no, en realidad tenés que aumentar bienes personales, tenés que aumentar impuestos a la ganancia, tenés que sacar exenciones a ganancias. Bueno, no sé. Bien, la última de las últimas a Santi Bulat es
de Sofi Diamante. Bueno, Santi, vos dijiste que recorrís bastante el país. Esa pregunta, ¿cómo está en el interior? ¿Cómo ves los sectores productivos? Está bien dicho también en el interior, porque ¿qué es el interior del país, no? Pero en el resto del país, saliendo del área metropolitana, ¿cómo ves? ¿Qué te sorprende? Vos que viajas bastante, ¿qué impresión te da? Me sorprende que a veces las cosas que hablamos acá no son agenda ya, en otros lados. A veces tenemos un indignómetro que se prende más fácil que en el resto del país. ¿Tipo tarifas, por ejemplo? No, de todo, temas de Random. todo tipo, temas random. Después veo que la situación que siempre hablamos macroeconómicamente se nota mucho en... vos hablas de pasar del petróleo convencional al no convencional. Bueno, como Comodoro Rivadavia se ve mucho más golpeado, lo que está pasando en Neuquén se nota mucho. Tierra del Fuego se nota muy complicado, sobre todo en la parte que dependía más de una economía más cerrada. Las economías regionales están bastante bien. Y te diría que algo así medio común es que las preguntas que antes por ahí eran más cambiarias, inflacionarias, hoy están pasando más a cosas internas de las compañías. Eso es algo que noté fuerte en distintos lados del país. ¿Qué? ¿Cómo hago para refinanciar esta deuda? ¿La tomarías en dólares? ¿La tomarías en pesos? ¿Te podés tomar algo a cuenta? ¿Me quedo endeudado con Arca o me quedo endeudado con el banco? ¿Cómo harías para traer este insumo más barato? ¿Lo traigo de este lado, traigo de este lado? ¿Van a bajar algún arancel para esto? Tengo una complicación con... El tema de infraestructura está mal en todos lados. Esto es un tema porque las licitaciones que vienen ahora son 12.000 kilómetros de ruta, tenemos 40.000 y eso todavía no se sabe bien cómo se va a solucionar y es algo que a medida que va pasando el tiempo se deteriora cada vez más, la necesidad de inversión es cada vez mayor. Entonces ahí hay algo que hay que resolver. Entonces creo que algo que sí es medio transversal es que todos están bastante mirando adentro porque medio que esto de el dólar no se va a mover, no va a venir por ahí la historia, está bastante disperso en todos lados, digamos. Santi Bulat, vamos a agradecerte y proponerte que digas tu Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? @Santiago Bulat. Está bueno, hay algunos que son fake, esos no, yo no pido plata. Bien. ¿Vos animás fiestas, bar mitzvah, haces algo? ¿Qué? ¿Das charlas? ¿Asesoría? Doy charlas, a familias? No diría que me contraten para una fiesta porque no... También igual, anima la fiesta. ¿Qué? Arranco con un chiste así yo igual, ya lo tengo medio Primer premeditado. acto, un ministro de Economía. No, pero digo, por ejemplo, si es un día lluvioso, digo, bueno, lindo día para hablar de economía, risas. Bien, bueno. Está bien. ¿No? Está muy bien. ¿Y si está soleado? Ahí les vengo a arruinar el día. Tu Les vengo a padre arruinar te el día. diría, tenés que ir más guionado. Tú tenés que ir más Tienes guionado. razón. Gracias por haber Un venido. placer enorme. Bien, ahí está. Now. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Turismo City, paga menos por viajar. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. 97.9. Now. Tu actualidad. Tu música.